Muy buenos días, tardes y noches, profesores. El día de hoy se va a presentar nuestro proyecto final del curso de Fundamentos del Algoritmo. Los integrantes del grupo son Ramírez Otiniano, Carlos Alexander, Suárez Vera, Pedro Nicolás, Santillán Arevalo, Lucas Raúl, Alba Díaz, Kevin José, Linares Dávalos, Matías David y Guzmán Vázquez, Carlos Santiago, quien es el coordinador. Nosotros hemos hecho una calculadora de áreas y volúmenes de ciertas figuras geométricas. Hicimos esto puesto que creemos que este programa podría ser útil para ciertos estudiantes de primaria o secundaria a los cuales aún se les dificulta calcular las áreas o volúmenes de algunas figuras geométricas, facilitando así la comprensión de los alumnos al momento de realizar estos ejercicios, además de poder comprobar su respuesta con el programa desarrollado. Ahora le daré paso a mi compañero Santiago. Muy bien, siguiendo con la exposición, hay que entender que este proyecto se dividió en tres partes, tanto las CPP y las cabeceras. Pero en esta parte inicial vamos a explicar lo que hemos incluido para la apertura del código. Como se puede apreciar, hemos visto la necesidad de incluir un arreglo unidimensional de vector de seis elementos, los cuales serán utilizados más adelante para una parte en específico. Además de utilizar variables en char e int. Se utilizó la función setLocate para de esa manera poder usar las tildes en nuestro idioma original. Como podemos apreciar, el programa se le dará a escoger al usuario las dos opciones, en este caso A y B, que son el 2D y el 3D, las cuales también contienen ciertas figuras en su interior. En el caso del 2D, vemos que se puede utilizar las cuatro figuras básicas en la geometría, lo cual son el cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo. Además de que se podrán seleccionar mediante un switch y hasta se podrán repetir si lo desea el usuario. Ya para el caso de 3D sigue la misma estructura, pero en este caso cambia las figuras por las esferas, el cubo, el cilindro, pirámide y octaedro, y además se le da al usuario la opción de repetir o elegir una nueva opción. Para esta parte voy a dar paso a mi compañero Lucas, el cual vendrá a explicar lo que vendría a incluir la función del 2D. Y bueno, ahora, como acaba de explicar mi compañero Santiago, ahora yo voy a explicar la estructura condicional switch que hemos usado pues para determinar qué es lo que pasaría si el usuario quiere elegir entre figuras 2D o figuras 3D. Qué tipo de área quiere calcular. Y bueno, si el usuario elige figuras 2D, pues la estructura condicional switch interpretaría esto y nos mandaría al primer caso de este switch, o al caso A o al caso 2D, donde tenemos una estructura repeticional do while que le permite al usuario elegir cuántas veces quiere calcular el área de distintas figuras o de la misma figura pero en distintos casos, ¿ok? Entonces pues una vez elige este primer caso, el caso 2D, le sale el siguiente menú de usuario, donde más o menos le pide que seleccione la figura que desea calcularle el área y que seleccione qué figura quiere elegir. Entre todas estas selecciones tenemos el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el rombo. Una vez el usuario decide elegir entre cualquiera de esas 5 figuras, pues principalmente el switch lo manda a los siguientes casos. Si elige el caso A o el caso pues del círculo, nuestro switch nos manda al primer caso y se lee la primera función de nuestro programa, la función ADC. Y todo esto también está en una estructura de funciones de cabecera, y todo esto está también dentro de nuestro propio proyecto, ¿no? La función ADC principalmente lo que hace es también estar acompañada de la función MA, que la función MA lo que se dedica a hacer internamente es de alguna manera u otra pues a darle al usuario el área que pues ha decidido calcular, ¿ok? Entonces una vez el usuario elige, por decir el primer caso, el caso del círculo, la función ADC de void sería lo que pues comenzaría a correrse. En esta función tenemos las siguientes variables, que son R para radio, A de área y una variable constante que sería pi. Una vez tenemos todo esto, tenemos que el mismo usuario ingresa cuánto vale su radio, y si el radio es menor que 0,
pues la siguiente ecuación sería realizada, que más o menos sería A igual radio al cuadrado por pi. Y después de que se realiza todo esto, nuestro programa lanza lo que sería pues cuánto vale el área en cuestión, ¿no? ¿Ok? Y también si es que el radio es menor que 0, pues nuestro programa lo que diría es que ingrese nuevamente el dígito, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasaría si el usuario pues elige el caso B o el caso del cuadrado? Y muy parecido al caso del círculo, lo que pasaría es que se manda a la función ADU. La función ADU también está obviamente incluida en nuestra cabecera, y al lado de la función MA más o menos lo que se dedica a hacer es a calcular el área del pues cuadrado, ¿no? Entonces en esta función tendríamos los floats de L y A, que son el lado y el área. Y obviamente lo que haría pues el código es pedirle al usuario cuánto vale el lado. Y obviamente pues si el lado es menor que 0, es mayor que 0, perdón, lo que pues ocasionaría todo esto es que se realice la siguiente ecuación. Área del cuadrado va a ser igual a lado por el lado o lado al cuadrado. Y una vez se tenga este resultado, pues la función MA saldría a resaltar mostrándole al usuario cuál sería su resultado. Si es que el usuario ingresa un número menor que 0, pues el mismo código le pide que vuelva a digitar un dígito distinto, ¿no? Que eso está mal. Y así sería con absolutamente todos los casos en 2D. Una vez que el usuario pues decide ya no seguir con todo esto, puede precisamente digitar en la estructura repeticional do while una n, y como nuestro programa está diseñado para solo aceptar s's, lo que ocasionaría todo esto es que pues el programa se finalice. Ahora le paso la palabra a mi compañero Matías, que le va a explicar todo lo que tiene que ver con la estructura 3D. A continuación, para el siguiente case, que sería el B, tendríamos a las figuras 3D, comenzando con un cout para el área que el usuario desea calcular. Luego otro cout donde estaría un menú de 5 opciones, que asimismo vendría un cin donde se recogería la variable op2. Además, aparece un switch que abarcaría 5 cases y terminando cada uno de ellos con un break donde se podría elegir una opción del 1 al 5, y para finalizar el switch pondríamos un default. Luego ponemos un cout con un mensaje que ingrese nuevamente la opción y otro cout por si quiere elegir otra opción, seguido de un cin para recibir la variable respl. Finalmente cerramos el do y seguimos con el while para que se pueda hacer el bucle con la respuesta, y bueno, todo el while cerraría con un break. A continuación iríamos a la carpeta área cpp, donde estaría todas las funciones void. En la primera función, que es la TA, indicamos un float, que sería la variable at, seguido de un cout diciendo cuál es el área. Ahora, como ejemplo tendríamos a la siguiente función ate, que sería el área de la esfera. Bueno, comenzamos indicando las variables con un float, que estas serían r, at y pi, que sería igual a 3,14. Luego un cout que le pediríamos al usuario ingresar el radio. Un cin para recibir el radio, que sería r. Y seguidamente un if indicando que r es menor que 0. Luego seguiríamos la fórmula, que es at igual a 4 por pi por radio, y finalmente indicando la función del principio. Y por si se pone un número mal o otras letras o algo así, activaríamos el else para mandar un mensaje diciéndonos ingresa nuevamente el dígito. Bueno, eso sería con todas las fórmulas que vendrían, o sea, y sus funciones. A continuación les pasaré con mi compañero Carlos. Continuando con la exposición, a continuación daré a conocer cómo elaboramos el code desarrolladores. Primero, en el inMain, la función principal, colocamos un string.
con un vector de rango 6, donde se colocan los correos UPN de todos los desarrolladores de este programa. Luego se implementa un do while seguido de un code dentro del do while donde está que elija la información de los desarrolladores. A continuación también se le muestra un menú de qué desarrollador quiere saber su número UPN, almacenándole en una variable OP3 para que se pueda ejecutar en el switch o switch, como quiera llamarlo, que es un, ¿cómo le puedo decir? Una función donde se pone casos y referente a esos casos se le envía los datos que usted quiere. Por ejemplo, si pues colocamos que queremos el número de UPN de Alba Díaz Kevin José, colocamos 1 para que el case 1 sea ejecutado con el cout del código y aparece el código del estudiante que vendría a ser el primer valor del vector, y así sucesivamente. Luego, al cabo de los case, hemos colocado un code donde si desea la información de otro desarrollador o si no también no. Entonces, si usted desea más información sobre otro desarrollador, tiene que colocar la letra S mayúscula o tanto S minúscula. Al colocar otra variable o otro número, otra cosa, el ciclo bucle se cerraría y el programa acabaría ahí. Doy pase a mi compañero que continúe con la exposición. Bueno, para finalizar, nos vamos a ir a la ejecución de nuestro programa, donde nos lanzaría un mensaje de inicio, el cual es: bienvenidos al programa que les dará el área de su figura 2D o 3D. Escoge las dimensiones de su figura. En este caso nos arroja dos opciones, que son A, 2D y B, 3D. Para empezar, vamos a escoger la opción A, que es 2D. Nos arrojaría el menú de 5 figuras de 2D. Para comenzar, escogeremos la primera opción, la opción A, que es círculo. Nos mandaría un mensaje de ingrese el radio. Ingresaremos 20. Nos saldría el área es 1256. Y también nos mandaría un mensaje de que si quisiéramos elegir nuevamente otra opción, vamos a colocarle S para que nos vuelva a repetir el menú de figuras 2D. En este caso, vamos a seleccionar otra figura que va a ser la opción D, el triángulo. En este caso, pues nos da el mensaje de que si queremos ingresar nuevamente la base, vamos a colocarle 10. Y como altura, 17. Nos sale que el área es de 85. Y nos aparece el mensaje si quisiéramos repetir o deseamos elegir otra opción. Vamos a colocarle esta vez N. Nos aparece un mensaje donde nos indica los desarrolladores del programa. Nos manda a un menú donde si queremos nosotros escoger a uno de los desarrolladores, donde nos indicaría un dato extra de ellos. En este caso vamos a escoger a el desarrollador 5. Nos arroja un mensaje de código del estudiante y también nos manda el mensaje que si deseamos la información de otro desarrollador, vamos a colocarle S. Nos aparece nuevamente el menú, donde en esta ocasión vamos a seleccionar al desarrollador número 2. Nos aparece el código del estudiante del desarrollador número 2. Y también nos aparece el mensaje que si deseamos la información de otro desarrollador, vamos a colocarle N. Y pues al colocarle N finalizaría nuestro programa. Vamos a probar
con la segunda opción, la opción B. En esta opción nosotros vamos a apreciar figuras 3D. En estas figuras 3D tenemos 5 opciones. Vamos a seleccionar la tercera opción y la tercera figura, que es el cilindro. Al ingresar esta opción nos pedirá que ingresemos el radio. Vamos a colocarle un radio de 40 y una altura de 30. Nos saltaría que el área es 17.584 y también nos manda un mensaje que si deseamos elegir otra opción. Vamos a darle S, donde nos mandaría nuevamente el menú de figuras de 3D. Seleccionamos en este caso la opción número 5. En la opción número 5, al seleccionarla, nos manda el mensaje que ingresemos la longitud de la arista. Vamos a ingresar la longitud 18 y pues nos saltaría que el área es 1122,37 y nos manda también el mensaje que si deseamos elegir otra opción. En este caso vamos a darle N. Al darle N nos arroja el mensaje del menú de desarrolladores, donde aquí vamos a nosotros nuevamente a escoger a otro desarrollador para obtener un dato extra de él. En este caso vamos a escoger el desarrollador número 6. Al escogerlo nos manda el mensaje, el código del estudiante del desarrollador número 6. Nos sale desea la información de otro desarrollador. En este caso vamos a darle N. Al darle N nos saltaría que el programa ha finalizado. Y esto sería todo con nuestro programa. Muchas gracias.